La mitología universal está a reventar de cuentos, mitos y leyendas sobre ciudades fantásticas perdidas en el tiempo o en algún lugar recóndito del mundo. Pero casi todas ellas son demasiado parecidas. Una ciudad llena de riquezas increíbles y que trae de cabeza a los exploradores. Así que en lugar de eso, en esta ocasión vamos a hablar de 5 ciudades que sobresalgan particularmente del resto. Desde ya te aviso que voy a obviar el mito de la Atlántida, ya que es la más típica entre típicas y sería desperdiciar un espacio para hablar de otros mitos menos explorados. Además ya le dediqué todo un documental hace poco exclusivo para ella que puedes ver si quieres. Por último, antes de empezar, solo decirte que estas 5 ciudades no están ordenadas por su grado de magnificencia, ni mucho menos por su veracidad, ya que con toda probabilidad no son más que mitos y leyendas. Este ranking está ordenado en función de lo original, curiosa o interesante que es su historia. Dicho esto, comencemos. Puesto 5. La primera parada que haremos será en la misma Rusia, en cuyas profundidades se encuentra, según la leyenda, la mítica ciudad invisible de Kítez. El mito tiene muchas versiones, pero en general nos cuenta lo siguiente. Sucedió durante el siglo XIII que un gran príncipe ruso buscaba un enclave especial para construir una hermosa ciudad, y lo halló a orillas del lago Svetlovar, en donde fundó la bella ciudad de Kítez. Esta destacaba por sus muros y construcciones de piedra blanca como la nieve y las cúpulas doradas de las muchas iglesias de la ciudad, ya que la mayoría de los habitantes vendrían a ser monjes y sacerdotes cristianos, y la ciudad se habría erigido como un punto de reunión espiritual para la comunidad cristiana rusa, llegando a considerarse a Kítez como una ciudad sagrada. No obstante, ocurría que los mongoles estaban arrasando con una exitosa invasión el territorio ruso, y habían sometido fácilmente a numerosas ciudades y pueblos conforme avanzaban, hasta que finalmente llegaron a la ciudad de Kítez, y para su sorpresa no encontraron ejércitos ni resistencia en sus alrededores, tan solo el murmullo de unos cánticos que venían de la ciudad. Lo que sucedía es que al ver llegar al enemigo, los sacerdotes de Kítez comenzaron a realizar fervientes oraciones en las que pedían a Dios que salvara la ciudad, encomendándose por completo a su voluntad. Los mongoles se lanzaron al ataque, pero tuvieron que detenerse justo antes de entrar a la ciudad, pues del mismo suelo brotaron potentes manantiales de agua que no les dejaron avanzar y que levantaron una espesa bruma que cubría la ciudad hasta perderla de vista. Cuando las aguas se calmaron y la bruma se disipó, la ciudad había desaparecido ante los atónitos ojos de los mongoles, quienes no tuvieron más remedio que marcharse confusos y asustados. La leyenda aquí se divide en 2 versiones. Según una, la ciudad se hundió hasta el fondo del lago con todos sus habitantes, y de ahí recibió el apodo de la Atlántida rusa. Y según la versión más fantasiosa, lo que ocurrió fue que la ciudad se había vuelto invisible a los ojos de cualquiera que fuese indigno, de modo que nunca pudieran encontrarla. Según la tradición popular, con el buen tiempo es posible oír las campanas de la ciudad y los himnos religiosos alrededor del lago, cuyas aguas habrían adquirido además propiedades sagradas, y se dice que solo aquellos que hayan sido elegidos serán capaces de encontrar el camino a Kítez. Puesto 4. La siguiente ciudad se encuentra en un reino mitológico del que posiblemente hayas oído hablar, y sobre el que se han vertido todo tipo de leyendas, entre otras cosas porque bebe de las tradiciones de varias culturas. En el reino de Shambhala, oculto en algún lugar de la cordillera del Himalaya, donde se encuentra el monte más alto del mundo, el Everest, originalmente conocido como Chomolungma o Sagarmatha, la frente del cielo, existe según el mito la ciudad de Kalapa, la capital de Shambhala. Esta hermosa ciudad está adornada por interminables jardines de sándalo y un gran mandala en su centro, y a menudo se la relaciona con todo tipo de leyendas acerca de la iluminación budista y los dioses hinduistas. En el Mahabharata, un texto épico religioso védico-hinduista, se menciona que este será el lugar de nacimiento del terrible guerrero Kalki,
el último de todos los avatares que tendrá el dios Vishnu, el señor del universo, y que algún día partirá de allí montado sobre su caballo y arrasará con todas las personas corruptas del mundo, dejando vivos únicamente a los nobles y puros. Eso de acuerdo con la mitología hindú. Respecto a la mitología budista, por su parte, la ciudad de Kalapa se encontraría concretamente en la cumbre de una montaña circular llamada Kailasa, que normalmente se asocia con el monte Kailash en el Tíbet, donde por cierto reside el dios de la destrucción Shiva, según los hinduistas. El propio Buda le habría enseñado sus doctrinas en persona a los mitológicos reyes de Shambhala, y en una historia muy parecida a la hinduista, cuando el mundo entero esté asolado por una guerra oscura y sin remedio, el rey de Shambhala partirá desde Kalapa con sus ejércitos para eliminar a los malvados y salvar a los honestos. Por lo que esta ciudad mítica es paradójicamente una meca de la iluminación y la paz espiritual, y al mismo tiempo la que está destinada a provocar una auténtica carnicería sobre la raza humana. En el siglo XIX, con la moda del esoterismo, Shambhala se convirtió en el santo grial de los lugares mitológicos para la teosofía, un grupo esotérico que llegó a hacerse muy popular y que coqueteó muchísimo con los mitos universales como el de la Atlántida, las mitologías egipcia y maya, etc. Hicieron de Shambhala su Sancta Sanctorum y conectaron a menudo todos estos mitos, formando en gran parte las ideas esotéricas que han sobrevivido en la cultura popular acerca de estos lugares. A esta gente es a quien debemos las bases de un gran porcentaje de todas las teorías conspiranoicas sobre lugares míticos y antiguas civilizaciones, y el centro de todo era Shambhala, una parada ineludible para este ranking. Puesto 3. Thule fue mencionada por primera vez por el explorador griego Piteas para referirse al que, según él, era el lugar más al norte del mundo, la capital de Hiperbórea, el lugar en el que habitaban los hijos del dios del viento Bóreas. Los hiperbóreos eran descritos como poco menos que dioses. Se decía de ellos que eran inmortales, o al menos que vivían durante miles de años, y por supuesto en perfecta plenitud y prosperidad, como corresponde a todo lugar legendario que se precie. En ocasiones hasta se contaba que además eran una raza de gigantes, de al menos 3 o 4 metros de altura, bendecidos con todos los dones imaginables. Lo interesante es que los exploradores griegos describieron aspectos concretos de Thule e Hiperbórea, más allá del característico frío, como por ejemplo que allí el sol solo salía y se ponía una vez al año, lo que de ser cierto situaría este lugar mitológico sobre el círculo polar ártico. Y eso ha llevado a muchos historiadores a pensar que los exploradores como Piteas realmente consiguieron llegar hasta las costas de Escandinavia, y que a partir de lo que vieron comenzaron a crear sus mitos e historias. Pero el hecho de que llegaran hasta allí es tremendamente impresionante para los medios de la época. Su posibilidad geográfica ha alimentado la imaginación de todos los místicos del mundo, entre ellos, tristemente, los místicos nazis y sus predecesores, la Sociedad Thule, una organización esotérica que influyó fuertemente la creación del nazismo. Y cuando estos llegaron al poder, organizaron todo tipo de expediciones para encontrar la mítica Thule e Hiperbórea, convencidos, entre otras cosas, de que esos lugares de fantasía darían fundamento a sus teorías sobre la superioridad alemana y de la raza aria. Por supuesto, sin éxito. Una historia mitológica que comienza con una extraordinaria muestra de destreza humana y que termina con uno de los episodios más oscuros de nuestra historia. Puesto 2. La ciudad de Is, o Ker-Is, no es tan conocida como las anteriores, pero su relato es bastante más dramático y, en mi opinión, más interesante. Según la leyenda, Is fue fundada por Gralón el Grande, un rey legendario de la región de Bretaña en Francia, a petición de su hija Dahut, a quien quería más que a nada en el mundo.
La princesa Dahut amaba el océano, y la ciudad de Is fue fundada por tanto muy cerca de la costa y por debajo del nivel del mar. Para protegerse de las inundaciones, se construyó un gran dique con un portón gigantesco y hermético, en una extraordinaria demostración de ingeniería, que se dejaba cerrado durante la marea alta y solamente se abría en marea baja. La ciudad, por supuesto, era absolutamente maravillosa, pero con el pasar de los años fue convirtiéndose en una auténtica ciudad del pecado, en la que la corte se dejaba arrastrar por los más bajos y mundanos instintos. Todo por culpa de la princesa Dahut. La princesa organizaba orgías a diario, a cada cual más excéntrica que la anterior, donde podía verse cualquier tipo de lujurioso derroche imaginable. Eso ya agitaba la moral de aquel entonces y fruncía muchos ceños. Pero lo verdaderamente oscuro era que Dahut tenía por costumbre tomar un amante distinto cada noche y asesinarlo al amanecer. Un santo llamado Sangüénole censuró la corrupción de Is y advirtió de que la ira de Dios y el castigo divino caerían sobre la ciudad, pero fue ignorado por Dahut y su corte, que continuaron con su vorágine de sexo y muerte, hasta que un día, un elegante caballero vestido con armadura y túnicas rojas llegó a la corte de Is. Resultaba tan exótico y apuesto que Dahut tuvo claro que debía ser su amante esa noche, y el caballero aceptó. Aquella madrugada, una tormenta azotaba la ciudad y se podían oír las olas golpeando contra la puerta del poderoso dique con más fuerza que nunca. Pero Dahut le dijo al caballero: «Deja que la tormenta azote. Las puertas de la ciudad son fuertes y es el rey Gralón, mi padre, quien porta la única llave en su cuello». El caballero entonces le respondió: «Tu padre el rey duerme en su cámara. Ahora tú puedes tomar su llave si lo deseas y demostrarme que eres la señora de Is». Dahut robó la llave a su padre y el caballero consiguió engañarla para que se la entregase. En cuanto la tuvo, se deshizo de su disfraz y reveló que no era otro que el mismísimo diablo. Y el príncipe de las tinieblas, por supuesto, abrió las puertas, dejando entrar a la ciudad un oleaje tan alto como las montañas, que destruyó y sumergió Is y mató a todos sus habitantes, excepto al rey y su hija. El rey logró escapar milagrosamente, y su hija quedó maldita y convertida en una sirena. Puesto 1. El primer puesto no pertenece exactamente a una ciudad, sino a todo un reino, uno que tuvo engañado a gran parte de los reyes de Europa durante años, y que hace que su historia sea tan interesante como hasta cierto punto cómica. El llamado Preste Juan era un rey y a la vez sacerdote y patriarca de una supuesta nación cristiana perdida en algún lugar de Oriente. Según los relatos medievales, se trataba de un reino cristiano que había quedado aislado entre los reinos paganos de Oriente. Por supuesto, el Preste Juan contaba con todo tipo de maravillas y riquezas a su disposición, entre ellas un espejo mágico en el que podía ver todo lo que sucedía en su reino sin tener que abandonar el palacio. La fundación de este reino de cultura cristiano-europea y el cómo pudo quedar aislado de esa manera entre culturas totalmente distintas a la suya se atribuyó a varios orígenes. Según algunos relatos, el Preste Juan era un descendiente de los Reyes Magos de Oriente, cuyo pueblo habría conservado su fe mientras sus reinos vecinos caían en el paganismo, y ahora estaban aislados. Otras historias atribuían su origen al apóstol Tomás, que habría tenido éxito evangelizando alguna región de la India. Por ello, al principio, en el siglo XI, se comentaba que el reino del Preste Juan estaba en la India, aunque más adelante su ubicación iría cambiando y traería de cabeza a los europeos. Con la llegada de los mongoles a las lindes de Europa, se empezó a situar este reino perdido en alguna parte de Asia Central, resistiendo heroicamente a la invasión mongola. Y finalmente, en el siglo XV, los exploradores portugueses creyeron haberlo encontrado en Etiopía. Y de hecho, confundieron al famoso Preste Juan con el rey de Etiopía, que por supuesto no entendía nada de lo que estaba pasando,
ni de qué diablos le estaban hablando esos locos portugueses. Lo más asombroso de esta historia no es solo que fuese creída durante siglos, sino que en realidad era algo muy extendido, de modo que muchos reyes de la época daban por sentado que era cierta. Y la cosa fue a más cuando uno o varios bromistas decidieron empezar a hacer circular cartas del Preste Juan dirigidas a los distintos reyes de Europa. Fue así que alrededor del año 1165 empezaron a circular cartas falsificadas del Preste Juan por las cortes europeas. Una de ellas la recibió el mismísimo emperador bizantino, en la que el supuesto Preste Juan afirmaba ser descendiente de los Reyes Magos y rey de la India. Y las descripciones de las muchas maravillas y artilugios mágicos en su posesión cautivó a su lector, y estas cartas fueron traducidas a muchos idiomas, corriendo como la pólvora durante siglos. Con la invención de la imprenta, todo se desmadró aún más, y la credibilidad que se le daba fue tal que incluso el Papa Alejandro III quiso mantener una correspondencia y escribió otras cartas como respuesta al Preste Juan, mandando entregárselas a su médico personal Felipe el 27 de septiembre de 1177, del cual, por desgracia, nunca más se supo. Fueron tan numerosas estas estafas que varias copias de estas cartas se han conservado hasta nuestros días, y los análisis de las mismas realizados por expertos han concluido que el origen más probable de estas cartas estaría entre las comunidades del norte de Italia o Languedoc. Y así fue como probablemente algún italiano ingenioso, o seguramente varios de ellos, se las apañaron para explotar una leyenda y con ella tomarle el pelo a toda la realeza europea, e incluso al propio Vaticano durante siglos, convirtiendo el mito en una de las bromas o estafas más duraderas y a mayor escala de la historia.